Muy buenas, bienvenidos sean a este episodio de Rumbo al Draft, en donde vamos a estar hablando de los running backs. Mi little brother, Yayito y Rocha, y yo. ¿Cómo estás, Yayo? Muy bien, amigo, aquí muy feliz de estar contigo. Este es un episodio que ya esperaba demasiado. Es muy, muy grato hablar de la posición más importante del americano, aunque la NFL no lo piense así. Y aquí estamos listos. Sí, lo que he dicho en los años recientes, el juego terrestre sigue siendo igualmente importante, pero individualmente han perdido un poco de valor porque luego ya hay especialistas, ¿no? Algunos que te van a funcionar para un solo down, algunos te van a funcionar para tres, y entonces esos evidentemente tienen más valor. Algunos te van a funcionar para third down, eh, solo para ciertas jugadas. Algunos a lo mejor solo te van a funcionar como alguna opción extra de receptor, etcétera. Entonces, como que se vuelven más especialistas y entonces necesitas un cuarto de corredores ahora más amplio, ¿no? A lo mejor con tres o cuatro, y entonces a todos distribuirles un poco el presupuesto. Es simplemente eso. Pero algunos lo pueden resolver como los Philadelphia Eagles con Saquon Barkley, y otros no lo resuelven con dos o tres personas, ¿no? Entonces es eso. Al final del día, creo que eso es lo que ha estado pasando en la NFL en años recientes. Sí, por supuesto. Y cada vez evoluciona más la NFL. Es cíclica, ¿no? Muchas veces dicen que es cíclico. No puedes jugar el pase si no estableces la carrera y no puedes Claro. hacer carreras si el pase no sirve. Claro, el balance es importantísimo en cualquier cosa de la vida, y en la NFL no es la excepción. Antes de que comencemos, regálenos un like aquí abajito. En el episodio pasado creo que llegamos a los 50 likes. Ese es al menos el objetivo, ese es el techo. Ese es el piso, perdón. El piso, llegar a los 50 likes. Si nos ayudan con eso, se los vamos a agradecer muchísimo, porque eso nos ayuda a que lleguemos a más personas, y con eso estamos mucho más que contentos. Por supuesto, también déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal si les gusta el contenido que estamos haciendo por aquí y que vamos a seguir haciendo. Les conviene, les conviene. Bueno, vamos a hablar de los running backs. En este episodio vamos a estar hablando de 6 running backs, porque pues al final del día hubo prácticamente un empate. Entonces, bueno, ya lo platicaremos. Pero pues vamos a hablar, por supuesto, del primero. Es Ashton Jeanty de Boy State. Mide 5 pies, 8 pulgadas y media. Esto es 1,73. Es, entre comillas, bajo. Con un evidentemente centro de gravedad muchísimo más bajo. Tiene calificación en la NFL de 7.15 con base en 8. Ahorita nos dirá ya yo cuál calificación le da él en su misma escala, es la escala del 0 al 8. Es un jugador que crea yardas un poco de la nada, ¿no? Sumamente veloz, compacto, fuerte, con visión, pies. Vaya, le faltan muy pocas cosas. Es uno de los mejores prospectos de running backs de los últimos años. Tiene algunos fumbles por ahí en su carrera, entonces a lo mejor es algo que tiene que cuidar y trabajar, a lo mejor estar más concentrado, a lo mejor una cuestión del manejo del balón. Habrá que verlo, por supuesto, y seguramente en la NFL lo estará trabajando. Sí, amigo, yo desde hace 2 años que he estado calificando a Ashton Jeanty, porque pues obviamente no solo es los jugadores de ahorita, sino es seguirlos desde su carrera junior, sobre todo junior más que freshman, y un poquito de sophomore. Me tocó ver a Ashton Jeanty en un partido por estar viendo otro prospecto, era un liniero, y dije, wow, este corredor está muy cañón, porque Boise State juega mucho concepto de inside zone, y el inside zone es un gran concepto para la línea ofensiva, pero es un poco difícil de ejecutar para los corredores. Requiere de mucha paciencia y requiere de mucha visión, porque los huecos se pueden abrir o cerrar de una forma tan rápida que puede provocar que los corredores se estampen con los linieros, ¿no? Entonces, Boise State juega mucho este concepto, y es un concepto que Jeanty lo manipula de manera perfecta. Puede identificar blitzes desde antes. Es bueno en pass protection, y es algo muy raro de ver un jugador que sea tan bueno en el juego terrestre y que también sea bueno en pass protection. Con la parte de recibir la bola, las veces que le han lanzado es muy bueno, y obviamente es bueno porque él era receptor en high school, hace la transición a ser corredor, y Ashton Jeanty es un gran jugador, es un jugador
muy inteligente, pero lo que más me gusta de Ashton Jeanty, y supongo a la NFL, es su juego de pies. No ves a Ashton Jeanty nunca pivotear, nunca tocar sus talones el piso. Todo el tiempo está con puntas, corriendo, cambiando de dirección y ni parece que pesara 211 libras porque se mueve de gap a gap rapidísimo y sí tiene velocidad para acabar un touchdown en una sola jugada. Obviamente no es una velocidad tan impresionante tipo Saquon Barkley, pero creo que eso es lo único que le resta de ser un prospecto generacional, pero Ashton Jeanty no solo va a ir en la primera ronda, se vería raro que no salga, que salga más tarde del top 15. Sí, sí, hace tiempo que no teníamos un prospecto de corredor así. Estudió en alguna parte cercana más o menos a Dallas, entonces, bueno, creo que los Cowboys por ahí necesitan algo. Ojito por ahí. Él estaría encantado. Vi en la semana, creo que ayer o hoy en la mañana, una entrevista que estaba eh, contestando justamente eso. ¿Qué te parecería si los Cowboys te eligen? Y él estaría muy contento por eso. Evidentemente, al haber crecido en la parte de Texas, él no nació en Texas, nació en Jacksonville, la capital de Florida, pero pues al final del día existe una cierta posibilidad de que los Cowboys por ahí lo elijan. Habrá que ver. Yo creo que más bien deberían de ir por línea ofensiva, pero por supuesto, conociendo a Jerry Jones, le encantan este tipo de jugadores. Ya veremos qué pasa con esto. Vámonos con el que sigue, porque acuérdense que vamos a hablar de uno más. Omarion Hampton, dice Boy State, no es Boy State, simplemente me equivoqué ahí en el cambio de la imagen. Es el de North Carolina. No cambié la imagen de Ashton Jeanty, pero sí mide 6'0", lo cual eso es 1.83, pesa 221 libras, el junior de 100 kilos, son exactamente 221 libras. Tiene tamaño, tiene fuerza, es agresivo, es un norte-sur más clásico en ese sentido, es un tractorcito en muchos sentidos, es un corredor balanceado. Sus cortes quizás nada más se limita como a uno, es como un corredor más de un corte. Su visión no es la más rápida, evidentemente no es el mejor prospecto en ese sentido. Le falta a lo mejor elusividad, pero bueno, es un norte-sur que puede funcionar en ciertos sistemas bastante bien, donde el bloqueo de poder abunde y ese tipo de cosas. Sí, yo lo tengo calificado como el mejor prospecto, sacando yardas después del contacto. Es muy pesado, es muy intenso. Juega más grande de lo que él es. La verdad es que cuando tú lo ves, tú estás pensando en Derrick Henry, una persona de 6'2 con 250 libras, pero la verdad es que Omarion Hampton me gustó mucho. Al principio estaba un poco dudoso porque lo veía mucho. La mitad de los scouts lo ven en primera ronda y la segunda mitad lo ve como principios de segunda. Yo creo que el gap que existe entre el running back 1 y 2 de esta clase, que es Omarion Hampton y Ashton Jeanty, es mucho, mucho menos pequeño que el gap que existe entre el 2 y el 3. Me parece que es Jeanty en su propio tier, Hampton en su propio tier, pero una diferencia muy poca. Después, como si nos hubieran quitado 4 corredores y después viene el siguiente tier con los próximos 3 que vamos a hablar. Hampton hace muchas cosas bien. Me gusta mucho su bloqueo, el juego de pase. North Carolina juega un sistema ofensivo bastante asqueroso, entonces no muchas veces puedes verlo explotar sus habilidades porque le piden mucho concepto de HB punch, o sea, con un fullback y retardadas, huecos que no se abren. Y bueno, de ahí viene el que por qué no tiene tantísimas yardas como Jeanty, ¿no? Pero de ahí en fuera es un gran atleta y su trabajo de pies es igual de bueno que el de Jeanty, un poquito menos. Sí, algunos mock drafts por ahí lo tienen en la parte final de la primera ronda, más que nada por necesidad de los equipos. Habrá que ver, evidentemente, si esos general managers están pensando en su board de esa manera y más bien esperarse a un poquito más tarde conseguir algún corredor. Habrá que ver, por supuesto. Vámonos con el que sigue, vámonos con el tercero. No está apareciendo, ya apareció. Trevelyan Henderson, el de Ohio State, mide 5'10". Eso es 1.78. No pesa 221 libras. Ahí otra vez tuve un pequeño error. Es senior, pesa 202 libras. Esos son 92 kilos. El que pesa 221 libras, exactamente
es Omar Hampton, y ese es el peso de Omar Hampton, 100 kilos. Uh-huh. Este nacido en Virginia, de 22 años, el 22 de octubre, va a cumplir los 23. Ojo, por cierto, un dato curioso de Hampton es que va a cumplir el domingo próximo, el 16 de marzo, cumple 22 años. Entonces, esto lo estamos grabando el 13 de marzo, en jueves. Se va a estar estrenando un viernes, no sé cuándo lo estén viendo, pero el 16 de marzo cumple años Omar Hampton. Henderson es muy bueno por fuera, tiene mucha aceleración, es bueno en pass protection, bueno en el juego de pase, es un corredor dinámico que pues quizás le haga falta un poco de tamaño, no tan bueno para el centro, para los acarreos por el centro, los inside, y quizás un corredor que le haga falta creatividad en sus movimientos como para evadir algunos de los defensivos que lo puedan atacar, pero al final del día es un prospecto interesante para rondas medias. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho TreVeyon Henderson. Desde sus años de junior yo lo había, antes obviamente de que diera el boom, perdón, Aston Genty, TreVeyon Henderson hace 2 años, yo lo tenía como el running back 1 de su clase, junto con Kitson Judkins, que en ese tiempo todavía estaba en Ole Miss. A mí TreVeyon Henderson me encanta porque es un jugador que grita NFL ready, pero no para que se haga cargo de un backfield completo. Es un jugador que viene a complementarte porque es un jugador súper agresivo, súper intenso. En una jugada se puede escapar y la verdad es que me parece increíble. Es un jugador que, como digo, grita NFL porque en college ya compartió un backfield y a pesar de que compartió un backfield con uno de los mejores corredores de su generación de reclutamiento, terminó sacando 1,000 yardas, 10 touchdowns, solito se cargó el equipo en la semifinal contra Texas. Entonces, a mí me gusta mucho TreVeyon Henderson, su visión es increíble. Como dices, tal vez por el peso, Ohio no lo ocupaba mucho para inside zones, pero es un jugador que básicamente tiene su letrero y dice Shanahan System, draftenme. Es un jugador que sirve para ese tipo de sistemas porque juegan mucho outside zone y es para lo que TreVeyon Henderson está creado. Exactamente. Por fuera funciona muy bien, por dentro no. O sea, en ese tipo de jugadas no va a funcionar de la misma manera. Pero bueno, vámonos con el otro de Ohio State, el más alto, mide 6 pies exactamente, es 1,83, pesa 100 kilos, 221 libras, el junior, que como decías, empezó su carrera en Ole Miss en el 2022 y 2023, pero pidió su transfer a Ohio State University. Tiene 21 años, los va a cumplir hasta octubre, los 22, nació en Alabama. Tiene tamaño, es agresivo, es más prototipo, evidentemente. Combina fuerza con paciencia, muy productivo en sus touchdowns, no tan productivo a lo mejor en las yardas, pero muy, muy productivo en touchdowns. Es muy impactante esa estadística de la cantidad de touchdowns que tiene por acarreo. Le hace falta a lo mejor velocidad, pero eso, para el goal line, para ese tipo de situaciones, puede funcionar mucho y evidentemente es un prospecto bastante interesante porque, bueno, pues tuvo una gran campaña en el 2024. Sí, a mí yo creo que te va a gustar mi comparación que tengo de él. Es Brian Robinson, Jr. de tus Commanders. Sí. Justamente por eso, ¿no? Porque no es un jugador que necesite un breakaway speed, ¿no? Que se vaya en una sola jugada. Es un jugador para que le des literalmente 24 acarreos y te saque 100 yardas Sí. y haga el trabajo sucio. Es un jugador súper divertido de ver. A cada rato lo ves peleándose con los linieros. Si él puede, yo creo que se agarraría a golpes con los linebackers. Es un jugador, otra vez, para compartir backfield, no para que lo tenga él solo, pero es un gran complemento. Yo espero que llegue a un backfield donde le puedan dar lo que él hace bien, que es recibir pases. Es increíble recibiendo pases y poder correr y estrellarse contra una pared. Básicamente él solito ganó la final colegial y es un gran jugador. Ojalá llegue también a un sistema donde, bueno, lo voy a decir claro, ojalá nunca llegue a los Steelers porque es un jugador que no puede estar en un locker room donde pueda perder la cabeza porque sí es un jugador muy agresivo. Sí, sí.
esa parte evidentemente de los intangibles, de las cuestiones de la cabeza, de las cuestiones de personalidad, terminan importando mucho en la NFL y los general managers que identifican este tipo de cosas a veces dicen, es el tipo de jugador que entra en nuestra cultura o no, ¿no? Y entonces eso termina importando. Y si por ahí cometen algún errorcito de que entre en una cultura que no sea la adecuada, pudiera ser ahí una bomba de tiempo en algún momento dado, que normalmente no pasan esas cosas. Normalmente sí se fijan mucho en estas cosas los general managers. Como están viendo, nos estamos yendo un poquito más rápido porque tenemos 6 por los cuales hablar. Y vamos a hablar ahora del más grande de todos, de los que vamos a estar hablando, de los 6, Caleb Johnson, el de Iowa. Este mide 6'1", eso es 1'85", está más alto, 224 libras, esos son 102 kilos, un poquito más de 100 kilos. El junior, que tiene 21 años, cumple el 14 de agosto, los 22. Eh, es un corredor que rompe bien sus tacleadas, atlético, paciente, pero con problemas en el pass protection, no es tan agresivo, sus movimientos laterales tienen muchas cosas que desarrollar y evidentemente pues igual, en el sistema adecuado puede funcionar para ciertos snaps, lo que decíamos al principio, los running backs hoy por hoy sirven para ciertas situaciones y uno que cumpla con los tres downs es complicado ya cada vez más conseguirlos, ¿no? Entonces, evidentemente, los backfields cada vez necesitan más jugadores y entonces generar un grupo y que unos hagan unas cosas y otros hagan otras. Sí, completamente estoy de acuerdo. Yo quiero decir algo, por consenso está como el running back 3. Yo no lo tengo como el running back 3, pero no tendría ningún problema porque termine siendo el segundo mejor running back de la clase. ¿Por qué? Porque no es un jugador desarrollado. No es un jugador que está muy desarrollado, tiene muchos errores, no tiene tanta velocidad como para poder estrellarse en un hueco y tener que crearlo por sí mismo. Tampoco No. es un jugador parecido como Hampton, en el que puede crear yardas después del contacto. No es un jugador como Yenti, que por pura visión pueda generar 2, 3 yardas más de las que normalmente iba a generar, ¿no? El famoso yards over expected. Pero lo que me gusta es que sí juega como el tamaño que tiene. Se nota en el campo lo enorme que es enorme, de verdad enorme. Hubo una jugada contra Wisconsin, era 3rd y 2, el partido básicamente en la línea. Mandan una jugada de trampa al hueco A, al gap A, y al momento de estrellarse, en vez de estrellarse, se frena y hace un side cut para poder romper al hueco B que no estaba diseñado porque se abrió y hace una jugada de 40 yardas. Básicamente él gana el partido en esa jugada. Como por aquí lo pueden ver, el gap al lado del guard izquierdo era él tenía que atacar el gap A, se abre el B y lo hace magníficamente. En esa jugada se escapa, pero o sea, lo alcanzan por la velocidad que no alcanza él a generar. Es un jugador que antes de su última temporada en la que se declara, era un jugador X, un jugador probablemente ni drafteable, pero termina la temporada con 21 touchdowns y es lo que llama la atención, porque básicamente ver un partido de Iowa es ver partidos de 3 goles de campo y listo, y él les regaló muchos touchdowns. Entonces, me gusta su perfil atlético. Espero que llegue a un sistema que no le pidan ser el running back 1, pero que eventualmente se vaya a convertir en él, ¿no? Muy parecido como le pasó a Rashad White y ahorita le pasó a Bucky Irving, como le pasó a Nick Chubb en su momento, como le pasó a Sonny Michel en su momento. Creo que es algo a lo que debe de aspirar Caleb Johnson y sin ningún problema lo puedo ver como un running back top 15 en la liga. Sí, entonces... Pero además de que él sí puede cargarse un backfield solo, porque está sí, enorme, cacha bien, protege bien y puede jugar los 3 downs. exactamente, ¿no? O sea, al final, es eso creo que, y las otras cosas a desarrollar, como bien dices, ¿no? O sea, al final, eh, que tengan la paciencia con él, que quizás el primer año, quizás a lo mejor una parte del segundo año, y entonces se pueda desarrollar en el fondo. Tiene 21 años y los cumple los 22 el 14 de agosto, entonces ahí tiene un poco como para esa parte del desarrollo. Vámonos con el sexto, como les habíamos comentado desde el principio. Hoy vamos a hablar de 6, porque simplemente ya yo no podía dejar
fuera Devin Neal, el cual le encanta, ahorita me estaba platicando antes de que empezáramos a grabar. El de Kansas mide 5'11", pesa 213 libras, esos son 97 kilos, casi 100 kilos. Mide 1'80", exactamente 1'80". Nació ahí mismo en Lawrence, Kansas, del 2021 al 2024, ahí estuvo en esa universidad. Tiene 21 años, igualmente, los cumple hasta el principio de la temporada, agosto, en la pretemporada, pues, agosto 12. Una productividad muy estable de este corredor, paciente y a la vez decisivo. Es un corredor que combina ese tipo de cosas, equilibrado en ese sentido, bueno en el juego de pase, con instintos muy interesantes, ¿no? Sobre todo en corto. Le hace falta a lo mejor la parte de pass protection y algo de creatividad en sus movimientos, pero es un prospecto muy interesante de cara a lo mejor rondas medias y quizás un poquito más tardías. Sí, me encanta Devin Neal, desde ahorita lo digo, es uno de mis pollos del draft, me encanta, de verdad, me fascina su tape. Obviamente tiene varias áreas de oportunidad, pero es un jugador que debe de estar en un sistema Shanahan porque lo jugó en college. El sistema de SMU, perdón, de Kansas, muy parecido al de, al de Shanahan, ¿no? Sí, al de McVay. Entonces, es un jugador que probablemente va a terminar en un sistema Shanahan y que yo lo voy a celebrar. La gente que juega fantasy lo va a celebrar, cacha muy bien la bola, protege muy bien la bola. Hay un par de 3, 4, 5 jugadas por partido en la que lo ponen a él a ser el lead blocker. El lead blocker en conceptos de zona es básicamente jugar de fullback. Entonces, el que pueda jugar de fullback y de corredor sin perder efectividad es una delicia para los equipos de NFL y es excelente en conceptos de zona, tanto que Kansas no mandaba conceptos de gap, probablemente porque no es muy de estrellarse al gap y crear yardas después del contacto, es más de visión, pum, 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 y exploto. Entonces, me gusta mucho, ojalá pueda mejorar su velocidad y es un jugador grande. Grande, juega grande, a pesar de que no es tan grande como Hampton o como Johnson, juega enorme, se ve enorme, me recuerda mucho a Tyjae Spears saliendo de college. Claro. Sí, los instintos, ¿no? Los instintos que tiene para bloqueos en zona ayudarán evidentemente muchísimo. ¿Algunos otros prospectos que te gusten de esta clase? Ese es el problema, amigo, que me encantan muchos prospectos de esta clase. Cam Skattebo es un jugador súper polémico, súper polémico. He visto big boards que lo tienen en el top 50 y otros que lo tienen hasta el top 180. Es un jugador súper polémico que, bueno, tiene casi ya 24 años, entonces es una red flag y además como que su carácter y su personalidad no es muy de NFL, pero como jugador es básicamente Ashton Jenkins chaparrito. Estábamos hablando apenas detrás de cámara, Íñigo y yo, sobre Dylan Sampson de Tennessee. Solo escucho cosas buenas de él, leo cosas buenas de él. No he podido ver su tape, pero estoy seguro que me voy a encontrar cositas interesantes de él. Para mí, el sleeper del draft, que deberían de todos los equipos pelearse por él en rondas bajas, es Jadon Blue. No entiendo por qué no hay tanto hype, lo tengo como mi running back 7. Me parece criminal que esté como el 122 en PFF, el 140 en Draft Boss. Me gusta mucho. Demian Martínez también. Brashad Smith, espero que algún equipo no le dé miedo su estatura porque es un gran jugador que merece la oportunidad como para hacer, lo platicábamos, un tipo Darren Sproles o algo así. Trevor Etienne, el hermano de Travis Etienne, siento que va a pasar como con James Cook, que no estaba tan alto en los draft boards y termina yéndose alto porque es un jugador listo para la NFL, además de que jugó en Georgia. Y por ahí otro que me gusta mucho es Kyle Monangai, de Rutgers. Me encanta demasiado su tape y su juego grita NFL. Y también me gusta mucho Oli Gordon y Raheem Sanders, que espero que algún equipo no le dé miedo a su lesión. Sí, todos estos, recientemente muchísimos equipos empiezan a buscar muchísimo más corredores a partir de la tercera, cuarta ronda y muchos encuentran mucha calidad incluso en sexta, séptima.
Shanahan, el padre, fue el especialista en conseguir grandes running backs en sexta ronda, justamente en sexta ronda. Entonces, eso es lo que ha pasado recientemente y entonces hay muchos jugadores en ese sentido como en ese valor, ¿no? Y la agencia libre que ya comenzó y que ya lleva entre el tampering ilegal y la agencia libre, pues ya lleva prácticamente la semana completa. Entonces, ya hay algunos jugadores que ya han tenido contrato, por supuesto, pero ¿quién queda libre? Por ahí queda Miles Sanders, que fue cortado por los Carolina Panthers, sigue libre. Raheem Mostert, Jamal Williams, Gus Edwards, J.K. Dobbins, los Chargers decidieron irse por otro lado. Nick Chubb, Alex Mattinson, muchos corredores que evidentemente son complementos de los backfields, ¿no? Kareem Hunt, Cam Akers, todos estos, prácticamente todos estos, salvo a lo mejor Miles Sanders, son corredores que son complementos en los backfields, ¿no? En la agencia libre. Y evidentemente esto lo estamos grabando en 13 de marzo, entonces a lo mejor en el momento que lo están viendo ya hay algunos de estos jugadores que les digo que pudieran haber ya conseguido equipo, evidentemente, ¿no? Entonces la agencia libre ya cada vez queda más pobre en ese sentido, más apagada, pues, no pobre, porque al final del día se han ido a otros lados, más apagada, y los corredores van consiguiendo trabajo que normalmente pues, algunos se tardan un poquito más, pero casi todos estos de los que hablé yo creo que van a terminar consiguiendo trabajo. Sí, además de que están muy baratos los contratos de un año de corredores, ahorita el promedio está en 1.8 y 1.5 millones, entonces creo que tomar a uno de ellos y draftear a uno de estos jugadores es la manera de ir, sobre todo si no tienes un buen backfield, ¿no? Lo puedes dar un buen complemento. Por ejemplo, los Jaguars que tienen por ahí a Tank Bixby y a Travis Etienne, un jugador más en rondas bajas, un Oli Gordon, un Dami Martínez, les caería de golpe. Exactamente. Y por supuesto, este tipo de corredores en cuarta, quinta, sexta ronda, pues no necesitan tener esos contratos de un poquitito más, que al final del día, contratos de más de 3, 4, 5 millones, esos son los que ya prácticamente ya se fueron, porque son corredores que evidentemente aportan más, ¿no? De los veteranos, entre comillas veteranos, unos no tan veteranos. Yayito, muchísimas gracias por tu tiempo, análisis y evidentemente estos insights que nos pones de los prospectos por la manera como analizas a los jugadores. No, gracias, amigo. La verdad es que me gusta mucho la posición de running back porque además del running back puedes ver a la línea ofensiva y ver conceptos diferentes que tienen los equipos de college. Es muy divertido ver running backs y disfruto mucho, sobre todo porque es una posición que ya no está tan bien valorada y todavía hay jugadores que valen la pena el riesgo, que valen la pena la inversión y yo creo que vamos a ver una escalera de running backs tomados y yo creo que este es el año que se rompe el récord de más running backs tomados en el draft. Pero mi apuesta está en que se van 10 o 11 jugadores en el draft. Ahí está el bold take de Yayito, por supuesto. Hagan sus apuestas. Veamos si va el under o el over. En ese sentido, ¿cuántos dijiste? ¿12 entonces? Entre 10 y 11. Está bien, interesante el número, por supuesto. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar viendo este contenido, por dejarnos el like, por supuesto, aquí abajo y por dejarnos los comentarios, sean buenos o malos, por supuesto. Todos los tomamos en cuenta. Retroalimentación negativa también, por supuesto, es importante y nos hace mejorar y eso siempre nos gusta. Muchas gracias, infinitas gracias a todos, infinitas gracias a todas y nos vemos muy pronto en la próxima. El episodio que sigue es el de los linebackers y ya les estaremos avisando cuándo saldrá. Nos vemos pronto.